Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Joaquín Eduardo Méndez Salcedo. Pertenezco al programa de dirección de medios audiovisuales de manera virtual y este es el trabajo de actividad de construcción aplicada número 3. Bueno, vamos a arrancar con el tema de funciones lineales. Una función lineal es una relación que existe entre dos variables, las cuales, ubicadas en el plano cartesiano, dan como resultado una línea recta que traza ambos puntos. Una función lineal está compuesta de dos variables, una dependiente y una independiente. La dependiente varía con respecto a la condición que ponga la independiente. En esta gráfica podemos ver cómo se ubican en el plano cartesiano. Entonces decimos que una función lineal se simboliza de la siguiente forma. A un lado de la igualdad estaría f de x, que es igual a 2 más x. Ese f de x es en función a lo que está x, que sería y. Entonces ese f de x lo podríamos reemplazar por y para saber cuáles son las coordenadas exactas en el plano cartesiano. Entonces ahí tenemos unos ejemplos donde reemplazamos la posición de x en el plano cartesiano por 1, operamos y nos dice que la función de x, que sería y, es igual a 3. Con los tres ejemplos que tenemos ahí, reemplazando a x por 1, por 2 y por 3, obtenemos los 3 puntos donde pues podemos trazar la recta en el plano cartesiano. Ahí en el plano cartesiano pues estamos viendo el ejemplo de lo que veíamos en la diapositiva anterior, de cómo funciona, pues valga la redundancia, una función lineal y de cómo se traza en el plano cartesiano. Estas funciones se relacionan y se operan entre sí, también como suma, resta, multiplicación y división. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo operaríamos con la suma. Bueno, tenemos una función en x y una función g de x también, y vamos a operar con ellas. Entonces f de x más g de x, lo que hacemos es reemplazar lo que hay en ambos lados de la igualdad para encontrar la solución de esta suma entre funciones, y operamos como operábamos normalmente con expresiones algebraicas. Buscamos términos semejantes y operamos. Entonces decimos que 2 más x más 4 menos 3x, sumamos 2 más 4 sería 6 y más x menos 3x sería menos 2x. Ahí tendríamos que ese es nuestro resultado. 6 menos 2x. No podemos operar más, pues porque no hay más términos semejantes, como ya conocimos en la primera unidad de esta materia. Bueno, seguimos con resta entre funciones. Aquí en resta entre funciones pues manejamos dos ejemplos, porque no es lo mismo f de x menos g de x que g de x menos f de x. Tenemos ambos ejemplos. Lo que hacemos es, de la misma manera, reemplazar lo del lado de la igualdad. Pues en nuestra resta tendríamos que 2 más x menos 4 menos 3x. Operamos lo mismo con términos semejantes. Tendríamos que 2 menos 4 es menos 2 y que más x menos 3x sería menos 2x. En el otro ejemplo de la resta, también reemplazamos con lo que tenemos al lado derecho de la igualdad. Tenemos que 4 menos 3x menos 2 más x. Operamos con términos semejantes. 4 menos 2 es 2 y menos 3x más x es igual a menos 2x. Entonces ahí tenemos el ejemplo de dos restas entre funciones y de cómo varían los resultados independientemente de cómo organicemos esa resta. Multiplicación entre funciones, pues bueno, básicamente es tomar ambas, multiplicarlas, las ponemos entre paréntesis y operamos como operábamos con polinomios, es exactamente igual. Entonces decimos que 2 por 4, 8, más por menos da menos, x por 2 por 3x es igual a 6x, seguiríamos con x, entonces x por 4 pues 4x, y en la siguiente más por menos pues da menos y multiplicamos x por 3x, que sería igual a 3x al cuadrado. Simplificamos con términos semejantes y nos da que 6x menos 6x más 4x es igual a menos 2x. Entonces tenemos que el resultado final es 8 menos 2x menos 3x al cuadrado.
Ese sería el resultado de esa multiplicación. Básicamente es trabajar igual con la temática de multiplicación entre polinomios, como ya lo habíamos visto en unidades anteriores. Para la división entre funciones es igual que con la resta, muy similar. No es lo mismo dividir f de x sobre g de x que g de x sobre f de x. Bueno, lo que tenemos ahí es cómo debemos reemplazar y ya nos quedaría hasta ahí la división. Entonces en el primer ejemplo de f de x dividido en g de x, tendríamos que es 2 más x dividido en 4 menos 3x, y en el otro ejemplo que es g de x dividido en f de x, tendríamos que 4 menos 3x está dividido en 2 más x. Ese sería como básicamente el concepto de la división entre funciones. Seguimos con teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una fórmula que nos sirve para solucionar incógnitas en triángulos rectángulos, los cuales se componen de dos catetos y una hipotenusa. Ahí tenemos la gráfica al lado, estamos mirando que A y B serían los catetos, que H sería la hipotenusa, y el cuadrito rojo que estamos mirando ahí es la simbolización de que eso es una escuadra 90 grados perfecta. No olvidemos que los triángulos, al sumar sus ángulos, siempre va a dar 180. Entonces, si conocemos que es un triángulo rectángulo y aparte uno de los ángulos, pues también por resta podemos encontrar el otro ángulo. Tenemos que la ecuación para desarrollar un teorema de Pitágoras es la siguiente: la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado A más el cateto B al cuadrado. Esa sería como la ecuación sobre la que trabajaríamos. Y aquí tenemos pues un breve ejemplo de cómo aplicaríamos teorema de Pitágoras para descubrir una hipotenusa. Entonces h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Vamos a reemplazar en la ecuación, pero antes de reemplazar vamos a pasar la exponencia de la hipotenusa, que es un cuadrado, al otro lado de la igualdad. Como está haciendo potenciación, al otro lado pasa haciendo radicación. Tenemos que la fórmula real para despejar la hipotenusa es h igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazando, tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Desarrollamos el ejercicio de potenciación. Entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 9 más 25. El 9 sale de multiplicar 3 por 3 y el 25 de multiplicar 5 por 5. Tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 34. Y ya como resultado final, desarrollando esta operación en nuestra calculadora, nos dice que la hipotenusa es igual a 5,83. Entonces ahí tenemos el desarrollo de teorema de Pitágoras y cómo lo podemos aplicar para desarrollar encontrar la incógnita, ¿no? Que en este caso sería la hipotenusa. Bueno, pero pues como con todas las expresiones algebraicas y todas las ecuaciones, podemos despejar cualquiera de los factores al otro lado de la igualdad para poderlo descubrir, para poderlo encontrar. Entonces aquí tenemos los 3 ejemplos de cómo quedarían las 3 ecuaciones para despejar o bien sea la hipotenusa o bien sea los dos catetos. Desarrollaríamos exactamente de la misma forma. Entonces pues ahí está, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Llamemos a uno de los catetos y b el otro cateto. Para desarrollar el cateto a, entonces a es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos b al cuadrado. Para desarrollar el cateto b, para encontrarlo, sería b igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos a al cuadrado. No olvidemos que h en este caso es la hipotenusa. Bueno, seguimos con razones trigonométricas. Bueno, ¿para qué nos sirven las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas nos sirven para despejar incógnitas de un triángulo, averiguar la altura de un edificio, la sombra que produce un árbol, la inclinación de una pendiente y muchas cosas más. Realmente estos ejercicios, como los que practicamos en la unidad, nos muestran la importancia de conocer pues, el teorema de senos y cómo aplicarlo pues, a la vida cotidiana, al igual que el teorema de Pitágoras.
Es importante tener conocimientos de expresiones algebraicas, cómo operan entre ellas y cómo despejar incógnitas en uno de los lados de la igualdad. Mientras se apliquen las fórmulas establecidas, es fácil utilizar las razones trigonométricas. Aquí tenemos también el ejemplo pues de un triángulo rectángulo. Tenemos cateto B, cateto C, la hipotenusa como A, en este caso la tenemos como A, también podría ser H, no hay ningún problema. Y también vemos que ahí nos aparece el ángulo beta, simbolizado pues en una de las punticas del triángulo. ¿Cómo funcionan las razones trigonométricas? Debajo del triángulo tenemos pues los tres ejemplos de cómo se relacionan. Diríamos que el seno de beta es igual a B dividido en A. Coseno de beta es igual a C dividido en A y tangente de beta es igual a B dividido en A. Con estas tres razones trigonométricas podemos despejar pues cualquier incógnita que tengamos en nuestro triángulo rectángulo. Teniendo dos datos podemos solucionar fácilmente el otro, o de pronto teniendo un dato con métodos de igualación podemos descubrir un segundo. Bueno, entonces al frente tenemos ya realmente cómo funciona el teorema, no solo con el triángulo, sino cómo funciona en la generalidad, donde decimos que el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno de beta es cateto adyacente sobre la hipotenusa y que tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como está simbolizado el ángulo beta, diríamos que nuestro cateto opuesto de beta es el que está directamente al frente. En el ejemplo del triángulo que tenemos ahí, nuestro cateto B es el cateto opuesto del ángulo beta, porque el ángulo beta no lo está tocando, sino que está distanciado por un cateto y por la hipotenusa. Tenemos que el cateto adyacente es aquel que está partiendo de uno de los lados del ángulo, o sea, está recostado al ángulo en alguno de los dos lados, pero que no es la hipotenusa. Y obviamente reconocemos a la hipotenusa como el lado más largo de un triángulo. Entonces esos son los elementos a tener en cuenta. Tenemos una hipotenusa, un cateto opuesto, un cateto adyacente. La posición del cateto opuesto y el adyacente pueden variar con respecto a la posición del ángulo. Si yo cambio de ángulo, pues el cateto opuesto y el adyacente se invertirían, la hipotenusa se mantendría igual. ¿Cómo se opera con razones trigonométricas? Pues realmente es muy fácil y es como recoger todo lo que hemos visto en la unidad, y es reemplazar y operar como expresiones algebraicas. Se despeja la incógnita a un lado de la igualdad y en la otra se opera, y ahí podemos pues tener fácilmente las soluciones de las razones trigonométricas. No olvidar que para aplicar seno, coseno y tangente pues necesitamos una calculadora científica para poder determinar valores exactos. Muchísimas gracias, lo recuerdo, mi nombre es Joaquín Eduardo Méndez, pertenezco al programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUN de manera virtual. Pues nada, muchísimas gracias.